A lo que vinimos. Gaudí, de Luis Racionero. Es una biografía de Gaudí, pero novelada. Por lo tanto, estamos ante una novela histórica. Gaudí nace dentro de un entorno rural, en una familia de caldereros. Tenían una forja, su abuelo ya tenía esa forja, luego continuó su padre con el negocio. Esto ya desde niño le va a llamar la atención, esta transformación de los metales. Es un niño muy observador, le gusta observar la naturaleza, sobre todo las formas y los colores de la naturaleza. Y siempre, tanto de niño como de joven, incluso de mayor, va a tener una cierta inclinación a visitar las ruinas de conventos, de iglesias, de ermitas, de castillos, de casas solariegas. Esto todo le va a gustar. Le va a gustar porque ahí está la base de su estilo. Él visita estas ruinas como una forma de aprendizaje, porque él siempre va a decir que su arquitectura, su estilo arquitectónico, procede de la Grecia clásica y va pasando por todos los estilos. Era un gran conocedor de todos los estilos arquitectónicos, hasta el gótico, que él dice, bueno, yo el gótico lo que hago es que lo transformo, es lo que hace. Va a marcharse a Barcelona. Bueno, no solo se va él, se va toda la familia, se van a vivir a Barcelona, donde emprende sus estudios, o va a comenzar sus estudios de arquitectura. Pero además de comenzar sus estudios de arquitectura, también va a tener contacto pues, con la vida bohemia de la ciudad, va a ser un poquito también dandy, etc. En esta época, dos hechos van a marcar su vida, que son el fallecimiento primero de su hermano mayor, que era el hermano mayor estaba estudiando medicina, va a tener la mala suerte de fallecer justo cuando acaba la carrera, no se llega a licenciar. Y el hermano mayor era un poco el protector de Gaudí, sobre todo el que le financiaba a veces esta vida bohemia. Y unos meses después de fallecer su hermano mayor, va a fallecer su madre. Estos dos hechos, el fallecimiento de su hermano mayor y su madre, le van a marcar. Le van a marcar mucho, de tal manera que incluso este tipo de vida bohemia lo abandona y se va a centrar en sus estudios de arquitectura. Y va a terminar la carrera. Además, como ayuda para la economía familiar, se va a colocar en un despacho, en un estudio de arquitectura, como delineante. Termina la carrera, no es un estudiante brillante, no lo acaba con grandes notas, ni muestra una gran brillantez en cuanto a notas se refiere. De tal manera, una cosa muy curiosa es que más adelante, cuando él vaya a ser ya arquitecto, va a coincidir con alguno de sus profesores en algún proyecto arquitectónico, y los propios profesores dicen, bueno, pero si este hombre, ¿cómo se le concede el proyecto a él y no a mí? Si no era un gran alumno, si no era un alumno destacado. Trabajando primero va a ejercer trabajando para otros estudios, haciendo trabajo para otros estudios de arquitectura, pero poco a poco va a ir realizando sus propios proyectos. Él va a montarse un pequeño estudio en su casa. Le habían quedado en alguna habitación libre, por el fallecimiento de su hermano, y ahí se monta un pequeño estudio. Un hecho importante que va a marcar su trayectoria profesional es conocer al que luego sería su mecenas y posiblemente también amigo, el conde de Güell. El conde de Güell, aparte de darle proyectos para la propia familia Güell, proyectos arquitectónicos, le va a abrir las puertas profesionales dentro de la alta burguesía catalana.
para que le den más proyectos. El puente de Güell es fundamental dentro de la vida profesional, como decíamos, de Gaudí. Va a ir desarrollando proyectos, unos más conocidos que otros, pero el más importante de todos es el de la Sagrada Familia, el Templo de la Sagrada Familia, que nos va a contar cómo llegó él a que le concedieran este proyecto, porque en un inicio él no era el arquitecto elegido para llevar a cabo este proyecto, pero al final sí fue el arquitecto que decidieron que lo iba a llevar a cabo y a realizar. Y es el proyecto de su vida, porque además ocupa bastante espacio, bastante tiempo de su vida, le ocupa, y porque además es ahí, él lo dice y lo reconoce, donde vuelca todos sus conocimientos y toda su arquitectura. Es su obra cumbre. Bueno, llega a ser tan su obra cumbre que al final de los últimos años de su vida, cuando él se queda solo, porque él vivía con su padre y con una sobrina. La sobrina había quedado huérfana, era hija de su hermana, había fallecido la madre, se había quedado huérfana y se fue a vivir con el tío y con el abuelo. Bueno, pues cuando fallece el padre de Güell, el padre de Gaudí, ya estamos equivocándonos, el padre de Gaudí, y luego al poco tiempo también fallece la sobrina, se queda solo y se va a vivir, prácticamente se va a vivir dentro del templo de la Sagrada Familia. Allí tiene una caseta donde él tenía los planos y ahí prácticamente se quedaba a dormir y prácticamente vivía. Y vive como un indigente, aunque era un hombre de posibles, porque tenía economía, además estaba muy bien situado y tenía una buena casa. O sea, era un hombre de posibles, pero abandona todo y se queda a vivir ahí, ya digo, como un indigente. De hecho, uno de la historia de su vida, a lo largo de su vida, vamos a asistir a un proceso de transformación religiosa en Gaudí, porque él en un principio es una persona anticlerical, pero poco a poco, y sobre todo ya en las etapas últimas, ya digamos, de su vida, se convierte en un místico cristiano católico, absolutamente. Va a fallecer como consecuencia del atropello de un tranvía. No es que el tranvía le mata en ese momento, no, muere a los pocos días de ser atropellado. Curiosamente, lo decíamos antes que parecía un indigente, curiosamente no se le atendió lo suficientemente bien porque creían que era un vagabundo el que le había atropellado el tranvía. Entonces los taxis no paraban, la gente tampoco y fue gracias, parece ser, a un guardia civil que se hizo cargo de él, le llevó para un taxi, le llevó a curar, a hacer las primeras curas, de allá al hospital, y luego ya, pues bueno, le reconocieron, pero claro, su estado era ya muy grave, había sufrido conmoción cerebral, tenía ciertas partes del cuerpo, le habían roto costillas, en fin, el accidente había sido grave, entonces a los pocos días falleció. En esta novela no solo nos va a contar la vida de Gaudí, sino que también, lógicamente, asistimos a los cambios, al desarrollo urbanístico de una ciudad, que es Barcelona. También es el telón de fondo de toda la obra, y además está muy bien contado. Y no solo eso, sino el ambiente político que se respiraba en esa época. Asistimos, por ejemplo, pues al atentado anarquista que se produjo en el Liceo de Barcelona, a la Semana Trágica, bueno, y también, por supuesto, el ambiente cultural al que Gaudí pertenecía, aunque al final se acabó alejando de este ambiente cultural, y las polémicas que en este ambiente suscitaba su arquitectura. Así que, bueno, una biografía de este gran arquitecto, de este genio de la arquitectura. Gaudí. Hasta otra, amigos.